sesiones plenarias del Congreso INDOC en esta cuarta edición, y hoy tenemos una ponente de considerable prestigio, que es la profesora Concha Pérez Curiel, que es catedrática de periodismo político, acreditada por la NECA, es directora del Departamento de Periodismo 2 y también directora del Instituto Universitario sobre Cultura y Comunicación, INACON, que es también, bueno, un centro que están 3 universidades, ¿no?, de ese trabajo conjunto colaborativo que cada vez se pide más. Y bien, dentro de su amplio currículum, pues queremos centrarnos en una cuestión que es muy importante actualmente, que es la cuestión básica e importantísima de la desinformación, del fact-checking. Algo, bueno, que todos escuchamos, pero quizá no tengamos los conocimientos técnicos sobre la cuestión. Así que la primera pregunta casi es obligada. Y, Concha, cuéntanos un poco sobre la importancia que reviste esta cuestión. Buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a esta entrevista y sobre todo también porque nos una esa preocupación social sobre un tema que ante el que cada vez estamos más inmersos y más afectados, como es la desinformación, y derivado de la desinformación, por supuesto, también la verificación de la información, el fact-checking. Creo que como profesora de periodismo político, especialmente, nuestro enfoque hacia la desinformación tiene el sentido de el impacto que, por ejemplo, en el ámbito de la política puede tener este fenómeno. Un impacto que no se centra solamente en la política, va mucho más allá. La desinformación es un elemento hoy preocupante pues, para la ONU, es un elemento preocupante para la Unión Europea, es un elemento preocupante para nuestro gobierno, es un elemento preocupante para nuestra comunidad. Pero en principio, cuando digo que es un elemento preocupante, de verdad sabemos cómo atajar el fenómeno de la desinformación. Siempre recuerdo el momento clave de la pandemia durante la COVID-19, la infodemia que se perpetró durante toda esa época, hizo que las instituciones, que los gobiernos se plantearan seriamente cómo atajar este fenómeno. Claro, eso queda a veces muy en el aire porque se tratan de buscar medidas que al final no funcionan. La desinformación hoy realmente no la vemos y por lo tanto en muchas ocasiones no nos parece ese peligro del que realmente estamos hablando. Yo recuerdo, por ejemplo, las últimas jornadas que tuvimos en el Parlamento Europeo, que era una jornada que se celebraron en Bruselas, dirigida sobre todo a la campaña para los jóvenes, en donde se hizo una pregunta con el hemiciclo lleno de jóvenes sobre, oye, ¿te preocupa la desinformación? Y yo me quedé muy sorprendida porque una gran cantidad de jóvenes pues comentaron con el botoncito, como yo digo, cuando le dieron al botoncito en el hemiciclo, que para ellos no era preocupante la desinformación. Y realmente me quedé sorprendida porque la desinformación corre sobre todo a través de las redes sociales, un ámbito en el que los jóvenes se desenvuelven perfectísimamente y un ámbito además en donde la manipulación, la propaganda, las estrategias de engaño son muy fáciles de aplicar y muy fáciles de difundir y de viralizar. Por lo tanto, una fuente que dé una desinformación o que emita una noticia falsa, pues justamente eso se viraliza rápidamente cuando el receptor no sabe captar que ahí hay un problema de desinformación. Por lo tanto, es verdad que las instituciones no están haciendo lo que deben, o lo que deberían hacer en principio, o los planes que tienen previstos no se están llevando a cabo. En segundo lugar, es cierto que mucha parte de la sociedad no es consciente de que ese problema lo tenemos alrededor. Y en último lugar, es súper importante que dentro de un ámbito como el que me representa, que es el periodismo, nosotros tengamos muy claro que la figura del periodista, del futuro periodista, al que preparamos todos los días en nuestras aulas, pueda... Ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. Exactamente. Es una pregunta importante, ¿cómo ello se puede trabajar en las aulas, ¿no? Traducirlo Nosotros... en el trabajo concreto para cualquier docente, ¿no? Exactamente. Nosotros en el ámbito del periodismo,
pues lógicamente nos planteamos, y de hecho lo hemos conseguido, una serie de proyectos para que los futuros periodistas, que son a los que nosotros preparamos, estén atentos de cómo descubrir, porque no es solamente informar, sino cómo descubrir marcas de factualidad o marcas de desinformación en las noticias que se publican. El periodista es el primer responsable de que la información esté apoyada en buenas fuentes, esté contrastada, que la información, digamos, seamos capaces de comprobar cómo esa fuente es una fuente fidedigna, no es una fuente anónima que no se da a conocer. El periodista debe incluir en la información antecedentes, debe incluir un contexto para que la persona que lee pues sepa perfectamente, bueno, pues cómo se está trabajando, o sea, dónde han ocurrido esos hechos. Por lo tanto, la figura del periodista es fundamental y la figura de las agencias de fact-checking fundamental también en todo el proceso. Entonces nosotros establecimos un proyecto de innovación docente que hablaba sobre la importancia de la verificación y el fact-checking en las aulas. Ese proyecto lo hemos traducido a un taller en el que participan profesores de la Facultad de Comunicación, no solamente del ámbito del periodismo político, que es mi ámbito, sino también del ámbito de la redacción periodística, del periodismo deportivo, de la historia del periodismo, del ámbito de las tecnologías y de la innovación digital. O sea, somos un cúmulo de profesores que nos hemos propuesto llevar a cabo este taller de fact-checking para que se pueda aplicar en el aula. Sin duda es muy interesante, claro, porque se amplía el campo, se trabaja colaborativamente. Y hay algunos ejemplos, ¿puedes contarnos algunos ejemplos prácticos de campo, sobre todo el tema de la actualidad, ¿no? Que se puedan abordar. Exactamente, exactamente. Bueno, yo en realidad creo que nosotros todos los días, bueno, ahora hace una semana aproximadamente he estado visitando Nueva York y paseando por la ciudad, porque hemos estado allí haciendo una estancia, pero paseando por la ciudad, me topé con el juicio de Donald Trump. Entonces, el juicio de Donald Trump para mí era algo especial porque nosotros hemos investigado muchísimo a esa figura y todo su proceso en diferentes elecciones. Estudiamos, por ejemplo, el caso de Donald Trump en las elecciones de 2016 y lo volvimos a estudiar en el caso en el año 2020, cuando se celebraron nuevas elecciones. Y ahora estamos pendientes de estudiarlo y seguir estudiándolo en el caso de las futuras elecciones americanas. Entonces, ¿qué pasa? Donald Trump es una figura que concentra todos los porcentajes máximos de desinformación en las redes sociales. Entonces, nosotros, por ejemplo, ese caso de denuncia de fraude constante de Donald Trump sobre la manera de que se celebró el proceso o se desarrolló el proceso de elecciones en Estados Unidos, es fundamental ver el nivel de desinformación del mensaje de Donald Trump en redes sociales y sobre todo el impacto que ha tenido no solamente en los republicanos, que son sus aliados y sus seguidores, sino en toda la sociedad americana. Y en el caso español, por ejemplo, nosotros también tenemos el análisis de estrategias de nuestros propios líderes, por ejemplo, estrategias del presidente Sánchez cuando decidió tomarse unos días de reflexión porque veía cómo el nivel de desinformación que había rodeado a un asunto de corrupción relacionado o vinculado con su esposa, pues había generado tal polémica política y social en España que él se plantea una estrategia de voy a aparcar aquí y me voy a replantear si sigo o no sigo adelante. Entonces, eso todo viene derivado de estrategias que propiamente son desinformativas, tanto la de Donald Trump como la propia de líderes de nuestro ámbito español. Entonces, todas esas cuestiones, la sociedad es importante que las capte y para eso es fundamental que desde el aula preparemos a los alumnos, investiguemos. Yo tengo una investigación amplísima sobre el tema de desinformación y fact-checking, pero la verdad es que tiene que servir de algo. Entonces, como decimos siempre en la universidad, el que nosotros investiguemos es fundamental que tenga una transferencia en el aula y una transferencia también a las empresas que trabajan la comunicación. Y eso es lo que estamos trabajando y creo que hay muchísimos ejemplos de desinformación, todos lo sabemos, pero es importante que la sociedad capte realmente dónde está la mentira, dónde está la fake news, dónde está la falsedad y que ayudemos en la medida que podamos a toda esta labor. Sin duda es muy interesante y una labor esencial que no se ha hecho hasta ahora prácticamente.
Y también como que muy ligado al Congreso, que también vemos la cuestión de sostenibilidad, con el cambio climático, ¿no? También puede haber algún ejemplo o es un tema interesante, la sostenibilidad. Bueno, el tema de lo sostenible, yo siempre tengo un lema o una hipótesis, vamos a hablar más científicamente. Vamos a hablar de hipótesis porque lo de dar algo por sentado como teoría, hasta que no lo investiguemos, no podemos hacerlo. Pero mi idea es que se habla de un discurso sostenible cuando no existe lo sostenible. Realmente estamos hablando de sostenibilidad porque en el discurso político interesa hablar de lo sostenible. Hablabas antes, Miguel Ángel, tú del cambio climático. El tema del cambio climático, cuánta desinformación no hay al respecto, cuánta confusión no se está generando con lo sostenible y el cambio climático, que no tienen por qué estar vinculados. En realidad, la sociedad está muy confundida, porque tú no puedes alarmar a la sociedad cuando realmente no has comprobado los efectos de determinadas decisiones o determinadas estrategias. Y sin embargo, tampoco te puedes acomodar como político sin prevenir el tema de la sostenibilidad en cualquier campo, no solamente en el campo de la política, en cualquier campo. Yo creo que ahí hay desinformación amplia y muchísima que sobre todo, insisto, nos ha perjudicado, aunque las redes sociales han sido un gran invento, como yo siempre digo, pero nos ha perjudicado sobre todo el que, siempre llego a la misma conclusión, el que la ciudadanía no tenga ese espíritu crítico y esa información necesaria y ese conocimiento necesario para poder decir hasta aquí hemos llegado, nosotros tenemos voz y podemos quejarnos, podemos denunciar que usted está mintiendo. Como no hay una información, no hay un conocimiento de la materia, el ciudadano está desprotegido. Y yo siempre lucho desde las aulas y con los futuros periodistas de que lo principal es estar informado, tener el conocimiento, contrastarlos con buenas fuentes para que en definitiva hagamos esa labor social de luchar contra la desinformación y combatirla. Es muy interesante, sin duda, y bueno, podríamos estar hablando pues, largo y tendido horas, ¿no? Sobre toda esta temática. Pero bueno, creo que Me interesa sobre todo, cabe una me última interesa sobre pregunta. todo Sí, Concha, habla, sí. Me interesaría sobre todo también dejar claro que hay también cierto desconocimiento de cómo trabajan las agencias de fact-checking. El fact-checking, que ahora está, digamos, en la palabra de moda, a mí me gustaría que llegara la etapa en la que dejara de ser de moda y conociéramos a fondo cómo trabaja, por ejemplo, Maldita o Verificat o la agencia F a nivel de verificación. ¿Por qué? Porque creo que es un trabajo importante que muchos periodistas, muchos medios de comunicación lo han visto como una competencia desleal, porque estamos haciendo un periodismo de verificación que parecía que se alejaba un poco de lo que realmente son las funciones del periodista, pero yo creo que los medios y el fact-checking, las agencias, tienen que hacer una alianza, no justo ser enemigos, sino aliarse para combatir conjuntamente la desinformación. Hoy, cuando tú ves las plataformas de fact-checking de estas agencias que hemos nombrado, ves cómo se procede en la denuncia de los bulos. Yo siempre les advierto a los fact-checkers: importante que publiquéis el bulo, pero todavía más importante que expliquéis por qué es un bulo, por qué se está engañando en el espacio, en el tiempo de la noticia, por qué ese personaje que se está difundiendo la información es falso. Eso es mucho más importante que el ciudadano o la ciudadana lo entienda y vea dónde está el problema y la falsedad, que publicar el letras grande que ahí hay un bulo. Entonces, el periodismo realmente tiene que ir por la transparencia, por la responsabilidad, por el contraste, por la verificación y sobre todo porque pensemos en la persona, en la audiencia, en el público que nos está escuchando. Y creo que ahí está la base fundamental de la estrategia para poder combatir la mentira, la falsedad, la desinformación y sobre todo para potenciar la verificación. Es muy interesante, ¿no? Sin duda, claro, es la clave de toda la cuestión de tener jóvenes que sean adultos, que sean con capacidad crítica de análisis y eso pues ha de estar incorporado en las aulas. Y ya por último, porque bueno, el tiempo
siempre limitado, pero yo creo que está muy bien. Es una conferencia muy interesante, una ponencia muy interesante. Que si puedes hacer una valoración general sobre el futuro de la universidad, sobre el futuro de la docencia, de esta docencia de ciencias sociales, de humanidades, ¿no? Que nos puede hacer una semblanza final, ¿no? Así de tu visión Sí, en la... sobre lo que nos puede esperar, lo que nos puede esperar. Bueno, yo como profesora de la universidad y enamorada de la universidad, la verdad, porque por mi trayectoria yo podía haber decidido quedarme fuera de la universidad y sin embargo aposté muchísimo por integrarme en la universidad y por adaptarme a la universidad. Vengo de un mundo también, de un ámbito empresarial, en donde parece que las cosas funcionan de otra manera. Creo que nosotros tenemos como profesores un producto importante son nuestros alumnos. Entonces, yo creo que la universidad, desde el punto de vista de la docencia, tiene mucha tarea todavía por delante, tiene que mejorar mucho, pero desde luego, si nosotros no ponemos como profesores de nuestra parte, será una cuestión complicada. El profesor no solamente es investigador, yo creo que el profesor, y dentro de este congreso que analizamos sobre todo la docencia, es fundamental que se vea lo importante que es la calidad de la docencia. La investigación es importante, pero sin esa calidad o esa aplicación al aula no estamos hablando de nada. Por lo tanto, ser hoy un buen docente universitario es importante que pensemos que depende también de los recursos, depende del sistema, pero sobre todo depende de nosotros. Entonces, hoy la expectativa de la Universidad de Sevilla en el tema de la docencia creo que cuenta con profesionales expertos, que cuenta con docentes muy válidos, que es cierto que necesitamos recursos o estrategias importantes con ratios menores en las aulas, con proyección de innovación docente que tenga recursos para poderla llevar adelante. Pero en definitiva, yo soy una persona optimista. Cada día que voy a la universidad, a pesar de que sea un día de estos que dice qué día negro tengo hoy, que nada me sale bien, sigo apostando por mi universidad, por la Universidad de Sevilla, y creo que es fundamental que le demos el sitio al profesor, el sitio al alumno y sobre todo también que proyectemos de verdad, lo que cada día hacemos en la universidad porque seguimos siendo unos desconocidos. Muchas gracias, la verdad que ha sido un placer poder compartir esta ponencia y que es muy enriquecedora, ¿no? Se han abordado muchas cuestiones y siempre con esa idea de que hay cosas que hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Muchísimas gracias. profesora Pérez Curiel, y encantado, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso.